Esta es la sesión número 7 del Discipulado Integral. Nuestro maestro será el Dr. Francisco Jiménez Arias. Bienvenidos a nuestra séptima sesión sobre el tema general, el discipulado integral. Mi nombre es Francisco Jiménez y comenzaremos esta sesión hablando sobre el tema del enfoque, un enfoque bíblico acerca del discipulado. Lo que queremos notar aquí es el proceso o las etapas del discipulado tal y como Jesús la llevó a cabo en su ministerio terrenal, trabajando con sus discípulos. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, encontramos que hay ciertas etapas en el proceso del discipulado que Jesús hizo con sus discípulos. Y estas etapas son bien claras, son distintivas en los evangelios y queremos notarlas, queremos enfatizarlas a manera de que podamos tomar algún ejemplo de cómo Jesús estableció la estrategia de llevar a sus discípulos durante todo ese proceso de su entrenamiento, de su capacitación, el modelaje que Jesús hizo para con sus discípulos, la manera como los discípulos pudieron percibir a su maestro y todo lo que tiene que ver en referencia a ese proceso. En primer lugar, la primera etapa que notamos es la etapa que llamaremos el periodo del llamado al arrepentimiento y a la fe. Podríamos decir, esta es una etapa inicial del proceso. El discipulado, en su acepción general, comienza con la conversión. Si ustedes notan, los evangelios nos muestran varios ejemplos donde Jesús llama a sus discípulos. ¿Se acuerdan de Natanael que estaba debajo de la higuera y el Señor Jesús lo llama para que sea un seguidor de él? Acuérdense de los pescadores, de Juan, Pedro, Andrés. Todos ellos estaban remendando redes en sus barcas y Jesús se acercó a ellos y le dijo: sígame y os haré pescadores de hombres. El primer llamado que Jesús hace a sus discípulos comienza con esa etapa de la conversión. Cuando los discípulos comienzan a comprender la naturaleza del llamado, cuando se dan cuenta que Jesús no los está llamando en primer lugar para un trabajo particular X, sino los está llamando a un cambio de vida. Cuando los discípulos se dan cuenta de ese cambio de vida, es entonces cuando ellos comienzan a entender, se comienzan a procesar la importancia de un cambio de vida, tomando una decisión de seguir a Jesús. De manera que en la manera en que nosotros hacemos el discipulado, muchas veces debemos tomar en cuenta estos procesos. El punto inicial, diríamos así, el punto de partida para entrar en ese proceso de discipulado y ayudar a la persona a entrar en ese proceso de discipulado es asegurarnos que la persona ha tenido un encuentro con Jesucristo. Asegurarnos que la persona ha conocido a Jesús como su Salvador y que ha experimentado un cambio de vida. Este debe ser el inicio. Usted no puede hacer discípulo a alguien que no se ha convertido. Usted no puede ser discípulo a alguien que no ha dado su vida a Jesucristo. Usted no puede ser discípulo a alguien que está renuente a rendir su vida al señorío de Jesucristo. De manera que el primer paso, la primera etapa aquí es la conversión. Que la persona comience a andar en la fe, comience a caminar en la vida cristiana y entonces usted está listo para seguirlo llevando durante todo el proceso. La segunda etapa importante que vemos en la estrategia que Jesús hizo sobre el tema del discipulado
es el periodo de la iluminación y de la dirección. Durante este periodo, Jesús trajo a sus discípulos hacia una situación cercana y personal con Él. Repito, una situación cercana y personal con Él. Su principal propósito fue ayudar a sus discípulos a entender quién era Él, de manera que pudieran visualizarlo a Él o visualizar a Jesús como su líder. Esto es importante en el tema del discipulado, que los discípulos puedan aprender y puedan entender y puedan discernir quién es Jesús. Y para ello, Jesús tomó en cuenta la importancia que tiene el acercamiento personal, el acercamiento y la relación personal con sus discípulos. De otra manera, es muy difícil poder ayudar a la gente a crecer. En este periodo, los discípulos tenían muchas dudas, tenían muchas cuestionantes, algunos estaban inseguros, no sabían por qué estaban siguiendo a Jesús algunos. Y Jesús tuvo que confrontarlos una y otra vez. Y si nosotros observamos las enseñanzas de las parábolas de Jesús, las enseñanzas, muchas de ellas eran dirigidas a sus discípulos. Inclusive encontramos que algunas cosas que Jesús enseñaba a la gente común y que la gente común no entendía, Jesús los tomaba aparte para revelarle qué es lo que tenía esa enseñanza. Ejemplos de ellos, tenemos un ejemplo claro cuando Jesús les revela o les habla a todo el mundo de la parábola del sembrador. Y muchos de ellos no entendían bien, y Jesús les habla y les dice que a la gente común, pues simplemente no les es dado todo, no entenderán todo, pero los discípulos tienen el privilegio de que el Señor les revele las cosas. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo con ellos. De igual manera, esta segunda etapa es importante, porque hay muchos creyentes que se quedan con muchas dudas, nunca crecen en el conocimiento de la palabra, porque no tienen un mentor, porque no tienen un maestro, porque no tienen alguien que los ayude a entender los procesos del crecimiento, de la formación del carácter, del avance en madurez, y tampoco tienen un modelo a quien seguir para vivir una vida congruente con el Evangelio de Jesucristo. De ahí que Jesús dedicó tiempo a sus discípulos para iluminarles, para darles luz acerca de la importancia que tiene el poder entender los misterios del reino. Y cuando hablamos de los misterios del reino, no estamos hablando de nada oculto, no estamos hablando de nada que no tiene, que está en el éter o algo que no podamos entender. Simple y sencillamente Jesús se profundizó en su relación con sus discípulos. De igual manera, si usted quiere hacer discípulos, si usted quiere ayudar a alguien a ser discípulo, que se convierta en un verdadero seguidor, que dé fruto comprometido con Jesucristo, usted tiene que establecer una relación personal con Él, relacionarse con Él, de tal manera que con la experiencia y el conocimiento y la bendición que Dios le ha dado a usted de crecer como un discípulo comprometido, usted puede ayudar a esa persona también a entrar en ese proceso de compromiso, entendiendo su papel y entendiendo su lugar que le corresponde en el cuerpo de Jesucristo. Una tercera etapa de esta estrategia de Jesús en hacer discípulos tiene que ver con el periodo de entrenamiento y de apreciación. Esta etapa es importante. Noten ustedes, en primer lugar, Jesús los llama a la fe. En segundo lugar, Jesús los ilumina, les revela muchas cosas. Pero en tercer lugar, Jesús los mete a un proceso de entrenamiento y de apreciación. Los entrena, los capacita
para que ellos estén listos para hacer el trabajo del ministerio. Ustedes se dan cuenta que Jesús no llamó a sus discípulos e inmediatamente los puso a hacer un trabajo o un ministerio. Nosotros encontramos en el capítulo 3 de Marcos que dice que el Señor Jesús llamó a los que Él quiso, subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y los llamó para que estuvieran con Él en primer lugar. Estos son sus apóstoles. Los llamó para que ellos aprendieran de Él, para revelarles el reino. Y empieza un proceso a partir de allí de entrenamiento, de capacitación. Y el entrenamiento es que ellos siguieron a Jesús por donde quiera que Él iba. Y cuando estaban en esa etapa de entrenamiento, Jesús los expuso a diferentes experiencias que pudieran cambiar su sentir, que pudieran cambiar su palpitar, que pudieran ellos experimentar un avance en su crecimiento. Tal es el caso, por ejemplo, cuando Jesús está en el monte orando o anda en comunión con el Padre y sus discípulos están abajo en la explanada, están en el valle. Y por ahí le sale una persona endemoniada y lo traen a sus discípulos y ellos no pueden echar fuera el demonio. Ellos luchan y batallan y no pueden hacer nada. Y yo me imagino que en esa ocasión los discípulos estaban como los profetas de Baal que estaban clamando y gritando, pidiendo que el fuego cayera del cielo, hasta que llegó Elías, el verdadero profeta, e hizo posible que el fuego cayera. Bueno, algo semejante sucede aquí. Los discípulos todavía no están entendiendo. Jesús los quiere entrenar e intencionalmente les permite que tengan experiencias. La gente viene y los reconoce ya como alguien, como algunos que están siguiendo al maestro. Y ellos pensaban, la gente que vinieron delante de ellos, pensaban que los discípulos tenían el poder y tenían la capacidad para echar fuera el demonio. Sin embargo, ellos fracasaron y no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús les dijo, es que ustedes tienen que pasar por un proceso de crecimiento en la fe. Y Jesús los entrena, los reprende, pero también los capacita para que posteriormente ellos vayan y también echen fuera demonios. Prueba de ello es que Él manda a los 12 en la comisión y luego manda a 70 a una comisión y todos regresan felices porque ahora sí han podido echar fuera los demonios. Dicen, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. De manera que los discípulos tuvieron que pasar por ese proceso de entrenamiento. Y cuando ellos fallaron, Jesús los encaró. Y Jesús le dijo, esto está mal, esto no fue así, ustedes no lo hicieron bien, les falló la fe. Y cuando ellos tenían preguntas, Jesús siempre estaba dispuesto a responderle a sus discípulos y los expuso a esa experiencia de seguimiento y de práctica a fin de que ellos pudieran ser útiles y pudieran crecer, a fin de dejarlos solos posteriormente para que ellos cumplieran con el llamado y con el ministerio que Él les había encomendado. Pero siempre Jesús estuvo listo para ayudarlos y para hacer una apreciación de su trabajo. Usted no puede ser discipulado, no puede ser discípulos si usted no los entrena y luego le permite que haga tal o cual cosa, aunque se equivoquen, pero usted está cerca de él o de esta persona para ayudarlo a entender cosas que no está haciendo bien o para felicitarlo con aquellas cosas que está haciendo bien. Esto es precisamente lo que Jesús hizo en su tercera etapa en la estrategia de hacer discípulos. Los entrenó y les permitió experiencias, pero también estuvo cerca de ellos para hacer una valoración del trabajo que estaban haciendo. Esta etapa es importante porque en esta etapa Jesús llamó a sus discípulos a comprometerse públicamente a ministrar con Él y se entregó a sí mismo a la tarea de ayudarles a crecer. Qué importante es que usted tome a una persona, a 2 personas o a 3 personas y diga, yo te quiero hacer discípulo, quiero ayudarte. Y usted que tiene más experiencia, usted que Dios lo usa en algún ministerio, llévelo a ese ministerio, invítelo a que platique, a caminar con usted, invítelo a hacer algún
trabajo, algún ministerio juntos, y usted se va a dar cuenta de la capacidad y del llamado de ese discípulo. Y usted lo va a poder orientar para ponerlo en el lugar correcto donde Dios lo está llamando. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. El punto 4 aquí, la cuarta etapa más bien de la estrategia de Jesucristo para hacer el llamado al discipulado, para llevar a los discípulos en ese proceso, tiene que ver con el periodo de desarrollo de liderazgo bajo la soberanía de Dios. Hasta este punto, los discípulos habían sido llamados a la conversión. Jesús les había revelado algunas verdades del reino, los había entrenado y los había capacitado, los estaba llevando en ese proceso. Pero ahora Jesús quería ponerle un liderazgo sobre sus hombros, poner una responsabilidad sobre ellos y que pudieran caminar en obediencia a ese llamado o a ese liderazgo que ellos tenían. A través de esta etapa, los discípulos fueron enseñados acerca del reino y su gobierno. Cómo opera el reino de Dios, cómo opera el gobierno de Dios. Esta etapa fue importante porque ellos empezaron a notar, empezaron a hacer trabajos que Jesús les asignó a ellos. Y en esta etapa es cuando fueron enviados los 12 para hacer un ministerio. Y ellos, después de la conclusión de este ministerio, ellos regresaron gozosos porque habían hecho milagros, porque habían hecho señales y porque aún los demonios se sujetaban en su nombre. Lo mismo sucedió con los 70 que Jesús los envía para hacer un ministerio específico y ellos regresan victoriosos. Luego seguimos en lo que Jesús hace en esta estrategia. Tenemos una quinta etapa, que es el periodo de la reevaluación del llamado al discipulado y la manera en que ellos se tenían que relacionar con el mundo. En esta etapa, Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la importancia de aprender a confiar en Dios respecto a las cosas de la vida eterna por encima de las cosas temporales. Jesús los confronta con la importancia que tiene el confiar y depender de Dios. En esta etapa Jesús les empieza a hablar de la necesidad de poner su mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Jesús habla de la importancia de depender del Señor, de poner siempre a su disposición todo lo que ellos eran, esperando que Dios en su gracia y en su misericordia les retribuyera conforme a su grande amor. Esta etapa es importante porque el discípulo tiene que aprender a alcanzar carácter, el discípulo tiene que madurar. Un discípulo que no depende o que duda para ir a cumplir con un ministerio y dice, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y de qué voy a depender? Acuérdense que Jesús probó a sus discípulos y le dijo, no lleven alforja, no lleven capa, no lleven túnica, no lleven nada, no lleven ninguna bolsa, porque el obrero es digno de su salario. Jesús los envió como una prueba para que aprendieran a depender de ellos. Hay mucha gente que quiere servir al Señor, pero siempre está pensando en que si sirve al Señor, si se involucra en el ministerio de la iglesia, a lo mejor va a descuidar su trabajo o a lo mejor ya no va a percibir la misma ganancia o los ingresos que va a recibir no van a ser los mismos. Y esto demuestra la falta de confianza en Dios. Estamos seguros que un verdadero discípulo del Señor pone en primer lugar al Señor, sin descuidar, por supuesto, su responsabilidad como padre, su responsabilidad como esposo. Somos mayordomos del reino y somos responsables de alimentar a la familia y de cuidar por la familia y de velar por el bienestar de la familia. Pero eso no debe impedir
que nosotros como buenos discípulos aprendamos a confiar en el Señor, sabiendo que aún nuestro trabajo es por bendición del Señor y que lo que hacemos o lo que percibimos como ingreso es la bendición que nos viene. Estamos seguros que la persona que depende del Señor, la persona, el discípulo que crece en esta dependencia, es un discípulo que va a poder ser fructífero allá afuera en el mundo. La gran razón o la razón por la cual muchos cristianos en la iglesia no se atreven o no caminan en una vida de servicio o no están produciendo o no son fructíferos y están encerrados en la iglesia es porque no han aprendido a confiar, a depender en el poder del Señor para ayudarlos a cumplir un ministerio allá afuera. Y esto fue algo que Jesús tuvo mucho cuidado en hacer con sus discípulos. La sexta etapa de esta estrategia de Jesús tiene que ver con el periodo de participación y delegación. Durante esta etapa, los discípulos de Jesús llegaron al punto de poder confiarles a ellos tareas de mayor magnitud. Y aquí estamos aproximándonos a el tiempo en que Jesús está ya por partir y Jesús los invita para que se preparen para cumplir la gran comisión. Jesús le dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Esto es importante, cómo Jesús les delega a ellos. Les delega a ellos para ir y cumplir con un ministerio que jamás había sido hecho. Una tarea que hasta este día todavía está inconclusa y que cada uno de nosotros que somos discípulos verdaderos de Jesucristo debemos continuar. Jesús, de la misma manera en que les permitió participar y les delegó a ellos la responsabilidad de ir hasta lo último de la tierra, es la misma responsabilidad que tenemos nosotros ahora los discípulos de Jesucristo. Por eso es muy importante que si usted está ayudando a alguien a ser un discípulo, se cerciore de que el discípulo está listo para entrar en un compromiso de esta magnitud y que se le pueda delegar una responsabilidad para cumplir con el llamado de la gran comisión. Necesitamos enviar gente a otros países que no conocen a Cristo. Todavía hay millones de gente en el mundo que no han sido salvos. Tenemos millones de gente inconversa en la ventana 1040, donde se necesitan misioneros, se necesitan personas con un llamado a cumplir con la gran comisión. Y es importante entonces que los discípulos modernos, los discípulos actuales, entiendan que Cristo les está delegando una asignación. Cristo les está delegando para cumplir con un llamado. De la misma manera que Jesús lo hizo con sus discípulos, entendamos que también los discípulos actuales están en una responsabilidad. Y estoy seguro que hay muchos cristianos que Cristo quiere delegarle algo para cumplir con su llamado, pero no están listos porque no están entrando en este proceso. De manera que le invitamos para que usted, si es una persona que está creciendo en el Señor, entre en este proceso, al punto en que usted pueda aceptar lo que Cristo le está delegando a hacer. Y si usted ya es un discípulo que está cumpliendo con una misión y está entrenando a otros discípulos, ayude a ese discípulo para que pueda finalmente aceptar el llamado que Cristo le está delegando. Finalmente, en la última etapa de la estrategia de Jesús de hacer discípulos es el periodo para un cambio de vida y un desafío a un trabajo mundial. En esta última etapa, los discípulos aprendieron a confiar en la suficiencia del Cristo resucitado por el poder del Espíritu Santo. Noten ustedes que aún después de la resurrección, Jesucristo
les dio un curso intensivo a sus discípulos. Un seminario de 40 días. Y en ese curso intensivo, Jesús les siguió enseñando algunas verdades del reino. Les enseñó verdades que ellos necesitaban para poder ser lanzados a la tarea mundial. Y antes de partir, Jesús le dijo a sus discípulos y les habló claramente, invitándolos para que ellos se prepararan. Y Jesús le dice en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, a los discípulos la importancia y la necesidad que tenía de que ellos aguardaran hasta el momento importante para que ellos fuesen y cumplieran la misión. Jesús les dice a ellos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero permanezcan allí, no se vayan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y ustedes saben la experiencia del Pentecostés. El Pentecostés era una necesidad para que sus discípulos, que ahora estaban ya sin la presencia de Jesús, sin la cercanía de Jesús, pudieran ellos estar listos para ir y cumplir con la gran comisión que Jesús les había delegado. Por eso en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, empezaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Y también vinieron lenguas de fuego que se repartían sobre sus cabezas. Y a partir de esa experiencia tenemos al gran predicador Pedro, que en su primer sermón se convirtieron 3,000 personas y 5,000 en su segundo sermón. Y a partir de esa experiencia vemos a sus discípulos ya sueltos, libres, pero ahora dependiendo de una relación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiándolos, el Espíritu Santo llenándolos. De ahí la importancia que si nosotros queremos soltar a los discípulos para que vayan y cumplan la misión, debe llegar un punto en que usted como discipulador lo suelte, ¿sí? Lo libere para que él empiece a caminar y a cumplir con su misión y pueda seguir haciendo más discípulos. Pero eso sucede cuando usted le ha enseñado a esa persona a depender en su relación directa con Dios a través del Espíritu Santo. Que esta persona comience a depender en todo lo que hace. En esta última etapa, los discípulos aprendieron eso. Y fueron capaces de ir, como dice la palabra, hasta lo último del mundo conocido en aquel entonces. Ellos fueron y llevaron la palabra y fueron en el poder del Espíritu Santo. De igual manera, nosotros debemos ayudar a los creyentes a entrar en este proceso, a recibir la llenura, a vivir la vida del Espíritu y soltarlos para ir y cumplir con la gran comisión. Querido amigo, querido hermano que me estás viendo, quiero invitarte para que pienses en esta hora sobre la importancia que tiene el poder seguir a Jesús en obediencia durante todo este proceso. No sé en qué parte del proceso te encuentras, no sé cuál es la etapa en que tú vas. Probablemente eres una persona salva, probablemente eres una persona que Dios te ha iluminado ya y te ha revelado algunas cosas de tu llamado y de las cosas que tienes que hacer. Es muy probable que ya Jesús te haya permitido algunos entrenamientos y has sido capacitado para hacer algo. Es muy probable que ya tengas conciencia del desafío y de la necesidad de depender de Él. Bueno, donde quiera que te encuentres, actúa en el nombre del Señor. Donde quiera que te encuentres, empieza a cumplir con tu trabajo. Es muy probable que ya estés listo, que el Espíritu Santo te esté urgiendo, ya está en tu vida, ya estás listo para ser soltado y hacer un ministerio. Cualquiera que sea tu etapa,
Prepárate porque cosas grandes vienen para ti en el nombre del Señor Jesucristo. Vienen cosas maravillosas para ti. Dios quiere usarte poderosamente. La mano de Dios va a estar en tu vida. Y yo quiero orar en esta hora para que la unción y el poder del Espíritu Santo esté sobre tu vida y puedas ir hasta lo último de la tierra si es la voluntad del Señor y cumplir con tu llamado y cumplir con tu ministerio. Tú no fuiste llamado a quedarte encerrado en cuatro paredes. Tú no fuiste llamado a quedarte en la iglesia local simplemente haciendo lo mismo de siempre. Tú eres llamado a ser fiel a tu iglesia local, fiel a tu pastor, obediente al llamado que el pastor está haciendo, pero estoy seguro que si tú entras en esa fidelidad de obediencia al llamado del pastor, el pastor te va a desafiar para que tú vayas hasta lo último de la tierra, para que salgas de las cuatro paredes y cumplas con tu ministerio. Quiero invitarte para que hagas una oración y le digas: Señor, aquí está mi vida, estoy listo para cumplir con mi misión. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque me has salvado. Te doy gracias porque tú me estás iluminando y me estás revelando tu palabra. Te doy gracias porque estás ayudándome a confiar en ti, a depender en ti. Te doy gracias, Señor, porque hay mucha gente que me ha capacitado, hay mucha gente que me ha entrenado. Hay cosas que necesito seguir creciendo y conocer, pero te pido que me ayudes en este proceso, porque quiero llegar, Señor, al final en mi responsabilidad. Quiero entrar, Señor, desde ahora en ese proceso de obediencia para cumplir tu llamado. Quiero ir, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Lléname ahora. Y yo declaro sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, la bendición del Padre, el poder del Espíritu Santo, la llenura, la unción poderosa para cumplir la palabra, para cumplir con la obediencia, para cumplir con el llamado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por darnos la oportunidad para esta sesión. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes.